Gracias. Muy buenos días a todos, los que están en medio nuestro y también aquellos que nos están viendo en la transmisión, ¿sí? Qué lindo es que podamos unirnos en el nombre del Señor y seguir avanzando. Cómo es que tenemos que ir resolviendo las cosas a medida que va avanzando, ¿no es cierto?, en todo esto por el asunto del COVID. Pero la palabra del Señor sigue adelante. Nuestras vidas siguen adelante. Y por eso damos gracias al Señor. Indudablemente que necesito terminar el mensaje que comenzamos el domingo pasado. Jeremías capítulo 15, habíamos visto ahí en Jeremías capítulo 15 el versículo 16, donde estaba diciendo, fueron halladas tus palabras. Jeremías capítulo 15, versículo 16. Fueron halladas tus palabras y yo las comí. Y tu palabra me fue por gozo, por alegría en mi corazón. Amén. Fueron por gozo y alegría en mi corazón. Indudablemente que estamos viviendo distintas situaciones, pero que cada una de ellas nos pone en aprietos, porque uno podría decir, bueno, soy un hijo de Dios o creo en lo que dice la Biblia, pero en este tiempo nosotros necesitamos palabra de Dios, promesas y también exhortación, y también necesitamos que Dios nos hable en forma personal. Nuestras emociones van y vienen, las enfermedades están yendo a cada uno, no interesa si hay dinero, si no lo hay, si sabe, es doctor o es deportista. Cada uno de nosotros estamos viviendo de una manera muy distinta de hace 2 años atrás, pero la palabra de Dios permanece, ¿para cuándo? Para siempre. Es palabra de Dios, no cambia, llega a ser verdad de Dios para siempre. Y por eso es que uno ve al profeta Jeremías en un momento muy especial, muy crucial, del pueblo de Dios. Se habían alejado, tenían sus propios dioses, querían vivir a su manera, se habían convertido en simple pueblo religioso. Dios se aparta del pueblo de Israel y las consecuencias comienzan a ser muy grandes. El pueblo asirio lo comienza a sitiar y al final los lleva quemando toda la ciudad de Jerusalén. El profeta había dado a entender, esto es lo que Dios quiere, que ustedes se arrepientan, que busquen a Dios. Pero nadie le hacía caso. Y por eso él anhelaba buscar a Dios. Ese anhelo, esa desesperación de su propio corazón llegó a encontrar y transmitir este versículo. Fueron halladas tus palabras. Y en la otra versión está diciendo, yo descubrí tu palabra. Ahora, usted y yo, en este tiempo donde las palabras se transmiten por internet, por televisión, de boca a boca, y hay todo un cúmulo de promesas. Yo voy a hacer esto, yo voy a... ¿Por qué? Porque estamos a víspera de votaciones. Cada uno quiere imponerse. Pero, queridos, vamos a repasar un poquito estos 4 puntos que vimos los otros días. En primer lugar, fueron halladas tus palabras.
yo necesito cada día buscar que Dios me hable en forma personal, no como un libro que, bueno, habla acerca de algunas historias, habla acerca de ciertos milagros. No, que yo pueda descubrir que Dios me está hablando a mí. Y para eso yo tengo que buscar su palabra. Aún estábamos los otros días mencionando, frente a las votaciones, ¿la Biblia me dice algo? Sí. Y podía ahí en Proverbios capítulo 6, versículo 16, en adelante, ¿está bien? Proverbios, perdón, lo tenía en Proverbios y lo cambié. 6:16, ¿qué es lo que dice? 6 cosas aborrece Jehová y aún 7 abomina su alma: los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre, inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr el mal, el testigo falso que habla mentira y el que siembra discordia entre los hermanos. Indicadores, pautas claves del hombre o la mujer que yo quiero depositar mi voto. ¿Entienden? ¿Captan las pautas que Dios quiere de una persona que lidere? Ahora, por otro lado, yo creo que como aquellos que estamos buscando a Dios, tenemos que recorrer la palabra de Dios. No solamente que me la transmita otros, sino que yo tengo que recorrerla. En Hechos capítulo 4, versículo 13, hay un incidente. Los apóstoles estaban predicando el Evangelio. ¿Y qué pasaba? Causaba un impacto en las vidas, pero también causaba rechazo. Cuando usted transmite la palabra de Dios, el Evangelio de Jesucristo, no espere que todo se escuche bien. No, es posible que haya un rechazo. Como asimismo es posible que haya un rechazo a la manera de vivir de nosotros. Pero qué hermoso es descubrir este pasaje ahí en Hechos capítulo 4, versículo 13. Dice: entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y le reconocían que habían estado con Jesús. O sea, ellos quedaban impactados, aunque había rechazo, quedaban impactados porque ¿cómo es que, qué pasaba? Es que ellos estaban viviendo la palabra del Señor. Fueron halladas tus palabras, fueron halladas. Yo espero que en estos días, si no ha ocurrido ya en este tiempo, usted pueda descubrir, pueda buscar y a la vez saber, no es lo que me dijeron, es lo que Dios me dice. Porque es muy fácil decir, no, ¿por qué hago esto? No sé si ustedes conocieron esa historia de que una nieta le preguntó a la abuela por qué cada vez que ponía la colita de cuadril en el horno cortaba una punta. Y la abuela le dijo, una sola cosa yo entendía. Dice, porque le pregunté a mamá y mamá no me supo responder, ahora te pregunto a vos, abuela. Y ella dice, te voy a responder. Resulta que mi mamá tenía una bandeja chica y para poderla poner toda entera le cortaba una punta. Yo sin querer lo seguía haciendo y tu mamá lo hace aunque tenga una bandeja grande porque piensa
que es una tradición. Y si no lo hace, es una traición a la familia. Y yo espero que usted lea la palabra y no haga cosas por tradición, ni por pensar que es una traición, sino porque Dios le está diciendo en su palabra. Ahora, para eso es el segundo párrafo que habíamos leído, dice, fueron halladas tus palabras y yo las comí. En la otra versión dice, yo las devoré. ¿Vieron que hay expresiones ahora que dice, esto me hace ruido? O ¿cuál es la otra? Esto me estalla la cabeza. ¿Qué pasa si la palabra de Dios nos produce eso? Nos hace ruido, nos cambia la manera de pensar. Interviene en mi vida como nunca antes lo ha hecho algo. ¿Por qué? Porque es palabra de Dios. Tiene la idea profunda de transformarnos en todo lo que veníamos viviendo para hacer todo lo que Dios quiere que yo viva. Amén. Fueron halladas tus palabras y yo la comí. Es interesante cuando leemos la palabra de Dios y quiero ir a Nehemías capítulo 8. Nehemías, un hombre que Dios había enviado con el pueblo. Nehemías capítulo 8 dice que el pueblo se juntó para escuchar cómo se leía la palabra de Dios. Y en el versículo el versículo 5 dice, y abrió pues Esdras el libro a ojos de todo el pueblo, porque estaban más alto que todo el pueblo, y cuando lo abrió, todo el pueblo estuvo atento. Y bendijo entonces Esdras a Dios grande, y todo el pueblo respondió, amén, amén. Alzando sus manos, se humillaron y adoraron a Jehová, inclinados a tierra. Y versículo 8 dice, y leían el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. Ahora, si seguimos leyendo, dice que eso, de pronto el pueblo se puso a llorar y comenzó a entristecerse. Y Nehemías dice, bueno, no se pongan tristes. Y uno dice, ¿por qué se ponían tristes? Porque estaban dándose cuenta de que estaban viviendo muy lejos de lo que Dios había esperado de ellos. En el capítulo 9, uno puede ver en el versículo 1, dice, y el día 24 del mismo mes se reunieron los hijos de Israel en ayuno y con cilicio y tierra sobre sí. Y ya se habían apartado la descendencia de Israel de todos los extranjeros, estando en pie, confesaron sus pecados y las iniquidades de sus padres, y puestos en pie en su lugar, leyeron el libro de la ley de Jehová su Dios, la cuarta parte del día, la cuarta parte confesaron sus pecados y adoraron a Jehová su Dios. O sea, la palabra de Dios nos toca y crea una convicción de lo que estamos viviendo, de lo que está mal, del pecado que abunda en nuestro corazón. Por eso es que el pueblo, cuando escuchó la palabra, descubrió la palabra, comenzaron a decir, perdónanos, Señor, perdónanos, Señor. Fueron halladas tus palabras y yo las comí. El tercer punto que habíamos visto dice, la palabra me fue por gozo. En Nehemías capítulo 8, en el versículo 10 dice, y luego le dijo, id y comed grosuras, bebed vino dulce, enviad porciones a los que no tienen nada preparado, porque día santo es a nuestro Señor. No os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. El profeta decía bien convencido, el gozo de Jehová
qué lindo. Ahora, no es una emoción simplemente, no es estoy feliz, estoy alegre, miren qué bien que me va, cómo he prosperado en el negocio. No, es la convicción de la presencia de Dios. Le pertenecemos a Él. Amén. Ese es el gozo, es la seguridad de que Dios mismo está obrando en mi vida. Y yo puedo decir, estoy de acuerdo con Dios. Las pautas que me dicen su palabra, yo estoy llevándola adelante. ¿En qué manera? En el poder del Espíritu Santo de Dios. Y por eso es que tenemos un desafío. La palabra me fue por gozo y alegría en mi corazón. Yo recuerdo en estos momentos cuando estaba en el seminario, mi padre enfermó gravemente. En aquel momento se llamaba fiebre hemorrágica. Y yo viajé y me encontré con el cuadro de mi padre ahí con tubos y suero y inconsciente. Y hablando con el médico, me dio muy poquitas esperanzas. Fue muy duro para mí. Mi madre estaba operada también, pero con mi hermana. Así que esos días ahí fueron muy difíciles. Pero abriendo su palabra, me vino el Salmo 46. Yo no sé si usted lo conoce. Los 3 primeros versículos realmente me hicieron ruido. y yo quiero compartirles con ustedes el Salmo 46, versículo 1, dice: Dios es nuestra amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. Y de pronto se me produjo un gozo en mi corazón. Y dije, Señor, gracias por todo esto. Después de una semana, mi padre volvió en sí, se recuperó y muy prontito pudo ser dado de alta. Ahora, no todas las situaciones se convierten así, pero hay algo que sí es real. Dios es nuestro amparo y fortaleza. Y bueno, podría contar muchísimas veces que Dios habló personalmente a través de su palabra. Me transformó. Hay un misionero Hudson Taylor, un inglés, se crió en un hogar cristiano y los padres tenían un deseo de orar por China. Y él entonces desde muy jovencito comenzó a aprender chino, comenzó a estudiar la Biblia. A los 21 años decidió ir de misionero a China. 1800, lo anoté porque me iba a olvidar, 1832. ¿Ustedes se imaginan lo que es embarcarse en esa época para ir tan lejos? Bueno, allá se fue él. Se encontró con un grupo de misioneros que vivían como si fuera en un círculo como lo que tenemos ahora, ¿cómo se llama? En una burbuja. Nadie quería introducirse en todo lo que significaba el ambiente y la sociedad de China. Y a él le molestó eso. ¿Saben lo que hizo? Se dejó el cabello largo y se hizo trenza como los chinos, se vistió como los chinos y se metió en el interior de la China a predicar el Evangelio. Y estaba compartiendo por los primeros años el Evangelio con los chinos, vio convertidos, pero una enfermedad muy grande le atacó y tuvo que volver a Inglaterra.
Pero no se quedó quieto. Mientras estaba recuperándose, fue traduciendo el Nuevo Testamento al chino. Y no con esto, sino que fue compartiendo con otras personas acerca de ir como grupo a evangelizar China. Y estaba tan afligido que un amigo le dijo, ¿por qué no venís a tener unos días de descanso? Y en esos días de descanso Dios habló a su corazón. A través de su palabra, Él decía, perdónenme, le dejé toda responsabilidad en cuanto a los problemas y las consecuencias que debía afrontar de ahí en más. ¿Por qué? Porque él tenía en mente el tener un grupo enorme de misioneros que vayan al interior de la China, pero no misioneros pagados, sino que ellos se tenían que autosostener, tenían que vivir, comer, vestirse como un chino para llegar a ganar a chinos para el Señor. Y cuando Dios le habló a través de su palabra, él dijo, Señor, me rindo. No voy a preocuparme, sino voy a descansar en que tu palabra que me dice que el Espíritu me guiará, lo tomó en serio. Cuando estaba en vida, porque falleció en misma China, en 1905, había llegado a tener un grupo de más de 350 misioneros. Y el grupo siguió a tal grado que en 1911 había 1000 misioneros que estaban en todo lugar. Cuando Dios te habla a hacer algo, cuando Dios se inserta, no solamente produce gozo, sino la convicción, esto es lo que tengo que hacer en su nombre. Amén. Y es posible que aún vaya en contra de algunos sentimientos personales. Vaya en contra de lo que otros te digan. Vaya en contra de lo que la sociedad espera de la mayoría de nosotros. Pero cuando Dios nos habla, qué tremendo que produce. Ahora, cuidado. Yo conocí a una chica que Dios le habló para ser misionera. Y ella decidió decir no para tener su propia familia. Y eso fue un desastre en su propia vida. No pudo tener su familia, no pudo ser misionera, y ahí deambula, tristemente, porque podemos decir no también a su palabra. Pero cuidado, si Dios nos abandona, quedamos a merced del enemigo. Y por eso es que la palabra dice, fue por gozo y alegría en mi corazón. Pero lo que quiero terminar esta mañana es que la última parte dice, y tu nombre se invocó sobre mí. ¿Saben lo que está diciendo ahí el profeta? Porque yo llevo tu nombre. Eso es lo que estaba tratando de decir. En Efesios, en el capítulo 1 de Efesios, dice que el Señor puso en nosotros, dice, y en Él también, vosotros habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis, ¿qué cosa? Sellado por el Espíritu Santo de Dios. Efesios capítulo 1, versículo 13 y 14. Fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es la zarra de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Está diciendo ahí que es la garantía que le pertenecemos a Él. ¿Sí?
¿Usted le gusta, como me gusta a mí, comprar algo que tenga garantía? Sí, ¿no es cierto? Si no funciona, voy y me la dan nueva. Así mi hijo había comprado, hizo instalar toda una bomba presurizadora para que cuando abra la canilla el chorro salga fuerte, y de pronto dejó de funcionar. Llamó y enseguida la garantía, al otro día estuvo, le cambiaron la bomba, le hicieron. Qué bueno es eso. Usted sabe que la vida en Cristo tiene garantía. Los cielos a usted y a mí nos espera, aunque a veces no estamos bien, aunque a veces las cosas no parecen funcionar, a pesar de que o me enfermo o que no tengo trabajo o que hay conflictos de familia, pero tengo garantía. Dios está conmigo ahora y hasta la eternidad. Amén. Por eso es que cuando el Evangelio de Juan, en el capítulo 7, Juan capítulo 7, ¿no es cierto? En versículo 44. ¿Qué nos dice? Dice, y algunos de ellos querían prender a Jesús, pero ninguno le echó mano. Los alguaciles, vinieron los principales sacerdotes y los fariseos, y estos le dijeron, ¿por qué no le habéis traído? Los alguaciles respondieron, jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. ¿Por qué no lo podían prender? ¿Por qué no lo podían llevar a la cárcel? Porque era el Hijo de Dios. Nadie hablaba con semejante autoridad. Querido, cuando el Señor nos dice, y aquellos que le recibieron y creen en su nombre, Dios le ha dado el poder ¿de qué? ¿De ser de Racing o de Boca? No, el poder de ser llamados hijos de Dios. Entonces, por eso es que desde ahí comienza a haber un sello. Usted, yo pertenezco al Señor. ¿Sí? Y usted dice, bueno, pero hay mil maneras de religiones y mil maneras de acercarnos a Dios. Miren, yo les leo un pasaje en Hechos capítulo 4, versículo 12, para que no haya duda con respecto a esto, porque ustedes vieron que parece que cada uno de nosotros tenemos la libertad de crear nuestra propia verdad. Y yo tengo una sola verdad, y usted también, que es la palabra de Dios. Y en Hechos capítulo 4, el versículo 12, dije, ¿sí? Dice, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Y estaba hablando de Jesús. No hay otro nombre, no hay otra verdad, sino Jesucristo. Y cuando usted recibe a Cristo, cuando entrega su vida a Jesucristo, Él comienza a obrar un perdón y una liberación de tal manera que podemos llegar a decir, tu nombre se invocó sobre mí. Yo llevo tu nombre. No es una religión, no es simplemente un apodo de cristiano. Llevamos el nombre de ser hijos de Dios. Por eso, ¿vieron cuando Apocalipsis dice, yo estoy a la puerta y llamo? Si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré a él y cenaré con él y él conmigo. ¿Qué nos está diciendo? Está tratando de ser parte de nuestro ser. Está tratando de motivarnos a decir, bueno, basta. Yo abro la puerta de mi vida para que Jesús sea parte de mi ser. Desde ahí en más, tu nombre se invocó sobre mí. Yo llevo
tu nombre. Cuando Josué tuvo que seguir el trabajo que había estado haciendo Moisés, él necesitó, no solamente incapaz de hacerlo, sino tímidamente no tenía ni idea de lo que era llevar adelante 2 millones de personas. ¿Se imaginan si Florencio Varela somos 600.000 o más? Pero estamos hablando de casi 2 millones de personas que tenían que ser guiadas a tomar la tierra que Dios le había prometido. Y ahí en el versículo 7 dice, Dios le decía, solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado y todas las cosas, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Mire qué desafío. Él le había dado una palabra muy concreta. Todo lo que le pedí y que le di, todo lo que transcribió Moisés, bueno, ahora te la doy a ti. No tenés que apartarte ni a un lado ni al otro. Y no está hablando de política acá, ni izquierda, derecha. Está hablando de situaciones en la vida. Y a la vez dice, para que seas, no te apartes ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendan. Creo que cada uno de nosotros nos gusta ser prosperado. ¿Lo podemos hacer? Sí. ¿Que las cosas vayan bien? Sí. Indudablemente. Pero tenemos que tener en cuenta su palabra. Lo que usted que emprenda. ¿Quiere emprender un estudio, un oficio, un noviazgo, una pareja? ¿Quiere que su matrimonio funcione? Que llegar a buena vejez con el gozo del Señor. Bueno, su palabra tiene que ser parte integral de todo nuestro ser. Fueron halladas tus palabras, yo las comí, las devoré y me fueron por gozo y alegría en mi corazón y tu nombre se invocó sobre mí. Ese pasaje a mí me encantaría. Oro al Señor que usted se lo aprenda de memoria, que usted lo revise en la Biblia, Jeremías 15, 16, y constantemente extraiga, como decíamos los otros días, cómo come una vaca, no solamente que arrancaba el pasto y lo tragaba, sino que después se echaba y comenzaba a rumiarlo, a sacarle el jugo, a tratar de meditar, de permitir que se inserte en esto. Mire, me produce, ¿cómo diríamos? Una sensación rara cuando leo, para este fin de semana, estas son las series para maratonear, ¿no? Y yo digo, este fin de semana sería lindo, si llueve, agarrar la Biblia y dedicarle un tiempo. ¿Cómo llamaríamos? Maratonear en los libros de la Biblia y descubrir cuánta verdad de Dios para mí. No digo, está prohibido mirar series, no estoy diciendo eso. Pero qué lindo es que podamos echar fuera esa frase, no tengo tiempo. ¿Sí? No entiendo lo que dice la Biblia. Deje de lado esas y empiece a mirar lo que Dios tiene para usted. Yo lo desafío en esta mañana. Vamos a terminar esta parte orando porque después yo quiero que compartamos la cena del Señor, ¿sí? Así que vamos a orar. Yo te desafío a que en esta mañana vos puedas decirle al Señor, Señor, quiero hacer un pacto contigo. Si yo busco tu palabra
Háblame. Quiero descubrir tu palabra. ¿Oramos? Padre, te quiero dar gracias. Gracias por cada uno de los que has traído en esta mañana, los que nos están viendo, los que nos van a ver. Porque entiendo que tu palabra no va a volver a ti vacía, sino que va a producir lo que te propusiste de antemano. Padre, en el nombre de Jesús, todo aquello que está siendo un obstáculo que nos impide llegar a descubrir tu palabra, lo queremos echar fuera en el nombre de Jesús. Y de veras, ruego que tu Espíritu Santo nos convenza que es más que necesario, es urgente que tomemos medida cada día a buscar tu palabra, deleitarnos en ella y poder decir, he descubierto tu palabra y yo las comí y me fueron por gozo y alegría en mi corazón y tu nombre se invocó sobre mí. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Oramos y lo hacemos en el nombre del Señor Jesús. Amén, Señor. Amén, Señor. Amén.